Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar en el último tema de la unidad de límites y continuidad. En él vamos a platicar un poquito sobre el tema de continuidad, límites infinitos y límites al infinito. Recordemos que si requiero determinar el límite de f de x cuando x tiende a c, debo de observar qué es lo que pasa cuando me acerco al valor 3 en este caso, o el valor de c del lado izquierdo, y por la derecha a este mismo valor. Si mis funciones o si el valor de mi función se está acercando hacia un solo término, indicamos que el límite existe. En este caso, como cuando me acerco por el lado izquierdo y cuando me acerco por el lado derecho no están coincidiendo hacia un único valor, indicamos que el límite no existe. Por otra parte, si el límite existiera acercándome al 3, por la izquierda y por la derecha tienden hacia un único valor, pero cuando evalúo mi función en este punto en particular no coincide con el límite, entonces indicamos que la función no es continua en este punto. Para que sea continua una función en un solo punto, debemos tener que el límite existe en este valor, mi función evaluada en este punto existe y además deben de ser iguales. La definición de continuidad tiene que ver con la continuidad en un solo punto. ¿Qué quiere decir? Que mi función definida en un intervalo abierto, en donde contiene a este punto C, vamos a indicar que es continua si cumple con 3 condiciones. Una, que el límite exista. 2, que mi función evaluada en C exista. Y 3, que el límite de mi función cuando X tiende a C es igual a mi función evaluada en C. Además, si estoy hablando de una función polinomial, esta va a ser continua para todo número real. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una función lineal, va a ser continua para todos los valores donde x sean reales. Cuando tengo una función cuadrática, de la misma manera, va a ser continua para todos los números reales. Pero si tengo una función racional, como es el ejemplo, entonces va a ser continua en todos los valores de su dominio. ¿Qué quiere decir? En todos los valores donde yo pueda evaluar mi función. En este caso, puedo evaluarla en cualquier valor de mi eje X o en cualquier valor siempre y cuando sean números reales, excepto en -2 y en 2, porque no están dentro de su dominio. Ahora, si tengo esta función racional, va a ser continua en todos los valores de mi eje X, excepto el 0. En este caso, va a ser continua en todos los valores de mi eje X, excepto el 3. Y en este caso, tengo una función que va a ser continua en todos los valores de X que sean menores o igual al 3. ¿Qué es un límite infinito? Un límite infinito es aquel que cuando nos acercamos al valor de X tiende a un valor muy grande o a un valor muy pequeño. Por ejemplo, si yo tengo el límite de -5 sobre X menos 2 que se encuentra al cuadrado este binomio, cuando X tiende a 2, si yo lo sustituyo aquí, pues voy a tener -5 sobre 0. Por lo tanto, no va a estar determinado este valor. Pero si yo me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha a X igual a 2, observo que se tiende hacia un valor muy pequeño. Por lo tanto, el límite de esta función es igual a menos infinito. En cambio, si tengo una función en donde mi límite o x tiende a 3 y este valor me voy acercando por la izquierda y me acerco por la derecha
y estos valores empiezan a crecer muy grandes, entonces indicamos que mi límite de esta función cuando x tiende a 3 es igual al infinito. Por otra parte, ¿qué es un límite al infinito? Existen funciones que por su naturaleza me interesa saber qué pasa si yo le doy valores muy pequeños o le doy valores muy grandes. En estos casos se le llama límites al infinito. Entonces, estas funciones muchas veces tienden a estabilizarse en un solo valor. Para poder calcularlos o resolverlos, lo primero que tengo que hacer es utilizar mi técnica de sustitución. En este caso, sustituyo el infinito y encuentro que el resultado me da infinito sobre infinito. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es identificar cuál es el grado mayor que tengo, ya sea en el numerador o en el denominador. En este caso son iguales. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por un 1 mi ecuación. Pero este 1 va a tener la siguiente forma. 1 sobre x cuadrada entre 1 sobre x cuadrada. Esto me va a permitir disminuir o eliminar factores comunes. Por lo tanto, este es mi 1 por el que voy a multiplicar. Recuerden, está formado por el grado mayor que yo tengo. En este caso son iguales, pero siempre debo de buscar el grado mayor. Este término 1 sobre x cuadrada lo voy a multiplicar por cada uno de los términos y me va a quedar de la siguiente manera. Ahora, ya que lo tengo así, entonces voy a eliminar los términos comunes. Y por lo tanto, 4x cuadrado sobre x cuadrado se van a eliminar y nada más me va a quedar el 4. Menos 5x sobre x cuadrada me va a quedar 5 sobre x. Y 7 sobre x cuadrado no voy a eliminar absolutamente nada, no tengo términos comunes y me queda de esta manera. De la misma forma en el denominador. Ahora, recordemos que si 1 sobre un número muy grande, prácticamente se va a hacer un valor muy pequeño. Por lo tanto, prácticamente es 0. Entonces, al momento de sustituirlo en estos términos, este término va a ser 0, este también y este también. Por lo tanto, el resultado simplemente es 4/3. Y lo puedo verificar con una gráfica haciendo el valor de x muy grande. Finalmente, ¿qué vimos en la sesión de hoy? ¿O qué es lo que podemos rescatar? Pues que el término continuidad en primera instancia es un término que se debe de aplicar en un solo punto. Y es cuando en ese punto no existen interrupciones, cortes o indeterminaciones. Y que se deben de cumplir 3 condiciones. 1, que el límite de la función evaluada en x o cuando x tiende a c exista. Que no existan interrupciones, cortes o indeterminaciones. 2, que mi función evaluada en este punto c también exista, que sea un número real. Y 3, que estos dos términos sean iguales. Si esto pasa, indicamos que en este punto C mi función es continua. Hasta luego.